forestales, los efectos de la rosa, tumba y quema en los suelos, labor de la CONAFOR para evitar los incendios forestales, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Para hablarnos de estos temas están con nosotros Jorge Isaac Brown, José Leonardo Moyao Cruz, Luis Fernando Nar y Hugo Raúl Villa Obregón. Cada año, al acercarse el periodo de sequía, también nos enfrentamos a una problemática, sobre todo en la entidad relativa a las quemas agrícolas. La preocupación es que esto en muchas ocasiones deriva en incendios forestales. ¿Qué representa o qué constituye en sí las quemas? ¿Y qué se puede hacer para amortiguar esa problemática? Ingeniero. Sí, gracias por la invitación, don Jorge. Agradezco poder estar hoy con usted aquí y comentar algunas cosas de estas. Mire, bueno, tradicionalmente la agricultura que se practicaba principalmente en Campeche era tradicional, de roza, tumba y quema. Hoy pues ha derivado un poco porque ya no hay tumba, ya no hay monte alto, ya ha derivado en roza y quema. Hay también la ley de quemas que establece temporadas, épocas de quema, que va entre los meses de abril, mayo y junio. El estado está dividido en 6 regiones y cada una tiene definidas sus fechas de quemas. Los productores que realizan este tipo de agricultura pues lo hacen tradicionalmente cada año, y realmente el problema de quemas o mal quemas se debe a que no se ajustan a los lineamientos establecidos en la propia ley de quemas. Ahí, bueno, hay horarios que van de 4 de la mañana a 11 del día, porque no hay mucho viento, en fin, ciertas condiciones que permiten que hayan mejores quemas. Si no se ajustan a ellas es cuando, o por descuido, o porque no haces la guardarraya, en fin, hay muchos factores que intervienen para una mala quema y deriva después en grandes incendios forestales. Luis Fernando, ¿qué es lo que desde el punto de vista legal se obliga al campesino para hacer esas quemas? Definitivamente en el estado hay una ley que establece los periodos de quemas y una ley que se debe respetar para que de una u otra manera pueda haber una reducción de pérdidas. Bueno, ahí no estamos hablando de quemas, no solamente estamos hablando de que estamos desforestando, sino también hay pérdidas de suelo, disminución de la capacidad de los suelos de producir. Entonces, la ley de quemas es muy importante, ¿verdad? Que se tome en cuenta por parte del productor, para que de una u otra manera esto pueda, de una u otra manera se le va a beneficiar el que ellos puedan regularse con esa ley. Definitivamente debe ser obligatoria, debe ser aplicada y llevada a cabo de acuerdo como está escrito, ¿no? ¿Pero qué señala esa ley? Esa ley señala, como decía aquí el ingeniero Leonardo Moyao, acerca de las fechas de quema en cada una de las regiones, ¿verdad? Tengo una región, por ejemplo, la región de Champotón, la parte y Campeche, ¿no? La parte de la zona cañera, la parte de la zona costa. Entonces señala muy bien las zonas de quemas, como decía, los horarios de quema, las fechas en que se deben de realizar y también los cuidados que deben tener las personas que realizan las quemas y los horarios, ¿no? En los que se deben realizar. Hugo Raúl, tú sí nos puedes precisar qué es a lo que obligan al campesino para que respete ese ordenamiento legal. Bueno, buenas noches. Como ya comentaban hace un momento, la ley de quemas establece ciertas especificaciones tanto en los tiempos en los que se deben de hacer las quemas por regiones, como ya bien habían descrito, y también en cuanto a los procedimientos para realizarlas. Hay que tramitar los permisos ante las autoridades locales y en este caso las autoridades municipales se encargan de hacer todas las verificaciones necesarias para poder autorizar que una persona queme cierta cantidad de hectáreas ya preparadas en determinado momento. Además también se mencionan algunas recomendaciones para hacer las quemas. En este caso ya adelantaban algunas, que es, por ejemplo, la hora en la cual se tiene que hacer la quema, las condiciones en las cuales el material combustible se debe de quemar, se debe de concentrar, toda la palotada, toda la maleza, hacer sus guardarrayas de determinado ancho, no hacer solos la guardarraya, tienen que acompañarse de más personas, de los vecinos incluso,
para que vigilen el control del fuego y en determinado momento, ante cualquier situación, pues dar parte a las autoridades. Entonces, la ley de quemas obliga a las personas a que tengan todos estos cuidados, a que hagan sus procedimientos conforme a la ley y que sobre todo tramiten los permisos. Eso es una parte muy importante y a la cual pues siempre se le exhorta a la gente de campo. ¿Cuándo se inician las quemas? Las quemas normalmente inician hacia mediados del mes de marzo y concluyen también a mediados del mes de mayo. Son aproximadamente 2 meses, dependiendo de cómo el Comité Técnico de Incendios Forestales determine el calendario de quemas. Son aproximadamente 2 meses en los cuales se utiliza esta técnica para la preparación de la tierra en nuestro estado. ¿Por qué en esta época? Precisamente porque sabemos que es una época en la que llueve menos, en la cual hay poca humedad y eso también permite que la vegetación sea un poquito más tratable. También, obviamente, esto es una situación que está previo al inicio de la temporada de lluvias y obviamente hay que mantener las condiciones listas del terreno para poder empezar con la siembra. ¿Qué se toma en cuenta para determinar, nos decía aquí Luis, ubicar regiones? Me ubican 6 regiones, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, qué metodología o qué es lo que ustedes toman en cuenta para ordenar esta región tiene de tal fecha a tal fecha, esta otra tal fecha? Principalmente es llevar un orden en cuanto a las autorizaciones de quemas. Sería muy difícil para todos, tanto la gente de campo como para las autoridades, tener un control de todas las quemas realizándose al mismo tiempo. Entonces, si lo llevamos por regiones, las autoridades y también la población puede tener un poquito más de control de esto. Además, también tiene mucho que ver la conformación de la vegetación de los ecosistemas como están compuestos en nuestro estado. Normalmente la vegetación en el norte del estado tiende a resecarse más pronto que en la parte centro o en la parte sur. Entonces, cuando llegamos a los meses de marzo, abril, normalmente en la parte norte de nuestra entidad, el Camino Real Jopelchen, ya presenta condiciones de resequedad un poco más avanzadas que la parte centro o la parte sur. Entonces, ya acercándose el mes de abril o mayo, ya la parte sur también ya empieza a tener un poco más de condiciones de resequedad. Entonces, tiene que ver mucho también eso. La resequedad mayor se ubica en Jopelchen, o sea, el área norte del estado. Es la parte que primero se reseca conforme van avanzando los meses. Todo el estado puede tener una seca muy similar. Normalmente la parte sur-suroeste conserva todavía un poquito más por su clima, por su ecosistema, conserva un poquito más de humedad, pero en determinado momento y bajo ciertas condiciones, todo el estado puede tener un mismo nivel de seca. Pero como consecuencia de la ausencia de lluvias, creo que el material combustible de los árboles es mayor. O sea, la planta toma agua del subsuelo. Cuando el subsuelo ya se va evaporado prácticamente el agua como consecuencia de la falta de lluvia, eso torna que hay mayor material combustible en las áreas en quema. En esta circunstancia, ¿qué medidas son las que se recomiendan a los campesinos para que no se salgan de control esas quemas? Don Jorge, me gustaría comentar un poquito más acerca de los... Mire, en los municipios, en los 11 municipios tenemos conformados nuestros comités municipales de protección civil. A través de esos comités, a la cabeza los presidentes municipales, se hacen los comités de quemas. Esos comités se coordinan a su vez y forman pequeños equipos de trabajo en cada comunidad. Cada comunidad a su vez organiza a sus productores. Los productores solicitan a su autoridad de la comunidad, a su comisario ejidal o a su comisario municipal, le extienden una solicitud para que les sea autorizado quemar una superficie. Esas solicitudes se llevan al pleno de los comités municipales y ya entonces se hace la autorización y es cuando se puede llegar a la programación de las quemas. Es muy importante que los productores se ajusten a las condiciones que establecen esas autorizaciones que los presidentes municipales como cabezas de cada municipio firman, extienden pues a cada productor.
Ahí viene establecido el tamaño de la guardarraya, se precisa en cada solicitud la fecha que corresponda para la quema. En el caso de Escárcega o cualquier municipio de las diferentes regiones, se precisa muy bien las fechas. A ver, tú puedes quemar de tal comunidad del municipio de Calquiní, de aquí a aquí, dependiendo de la fecha que le toque. Entonces, y vienen las propias condiciones para poder quemar adecuadamente. Eso es lo que se recomienda a los productores, ajustarse a esas recomendaciones y a esas épocas de quema para que se tenga el control adecuado de esas quemas. Entonces, el presidente municipal es el responsable en cada área de los 11 municipios. O sea, los presidentes municipales. Autoriza esos permisos. Pero aquí hay una complementariedad. O sea, el control estatal está en el Centro Estatal de Emergencias. Se constituye un comité estatal de prevención y combate de incendios, y ese comité está conformado por diversas instancias, tanto del gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios, y entre todos coadyuvan para atender esta situación, tanto desde la prevención como la vigilancia, la detección y el combate de incendios. Es una coordinación que, como bien menciona el ingeniero, empieza desde los municipios, porque los municipios son el primer nivel de respuesta ante estas situaciones, y se complementa con las autoridades estatales y federales. Obviamente ya hay procedimientos para estar vigilando y supervisando esta situación a lo largo de la temporada, y que en determinado momento todos los 3 niveles de gobierno actúan ante una situación de un incendio en determinadas dimensiones, ¿no? ¿Qué medidas preventivas toman ustedes? Bueno, el comité en general realiza pláticas de difusión, de capacitación y concientización, sobre todo de la gente de campo, de los productores, para que se apeguen a la normatividad y que cumplan con todas las condiciones de seguridad al momento de preparar su terreno. Y aparte de esta difusión y de capacitación, pues bueno, también se hacen actividades de vigilancia, de monitoreo de manera coordinada, y esto obviamente da una estrecha vigilancia de cómo se va desarrollando la temporada de quemas en todo el estado. En los últimos años, ¿cómo ha estado el periodo de quemas? Bueno, el periodo de quemas en sí, los productores han tomado en serio ahora sí que esta situación, porque saben que todo eso ha ocasionado problemas en años anteriores. ¿De qué sucede? Realmente las quemas también van determinadas en base también a la temporada de sequías. Entonces, en muchas ocasiones, de acuerdo con la temporada de sequía, también vamos a ver cómo va a tener el comportamiento de las quemas, ¿no? ¿Qué sucede? Muchas veces hay quemas que se salen de control, porque los productores no hacen bien el trabajo, ¿no?, correspondiente. Entonces, vemos que las temporadas a veces cambian, ¿no? Obviamente que hay épocas de sequía en que vemos que los productores toman mucho énfasis en hacer las labores como debe ser para evitar esas pérdidas. Hoy por hoy el productor está consciente de que el trabajo que tiene que realizar es en el aspecto de control de de los incendios es importante, porque han habido muchas pérdidas. Y sin embargo, hoy vemos, hace unos días veíamos el caso de una área aquí por Tenabo, donde hubo unas pérdidas de unos cultivos de Marañón por no hubo un control adecuado de las quemas que se realizaron. Entonces muchas veces depende mucho del control que haga por parte del productor. ¿Cuál es la mayor problemática? El control en sí, o sea, esa pérdida de control, ¿a qué se debe generalmente? Pues se debe normalmente a que no se cuentan con... Normalmente puede ser por una cosa, que no se hace en el momento correcto. Si bien señalaban anteriormente, dicen que es entre 4 de la mañana y 11 del día, ¿no? Y muchas veces el productor lo hace en horas donde hay mucho aire. Entonces, al haber mucho aire se sale de control. Por mucho que tengas varias personas que te quieran apoyar, muchas veces se sale de control porque el aire le gana al trabajo que quieran realizar las personas que quieren controlar la quema. Entonces, es importante mucho considerar eso, ¿no? Entonces, una de las condiciones es que se hacen en horarios inadecuados. Otra de las cosas es que a veces no se tiene personal suficiente para el control de la quema. Entonces, muchas veces ese es el problema que se manifiesta, ¿no? Por eso muchas veces las quemas salen de control y van a afectar a otras personas, a otros terrenos que están junto a las zonas donde están quemando. Esas zonas que vienen a repercutir, por ejemplo, son áreas estrictamente forestales. Pueden ser forestales en algunos casos pueden ser zonas incluso de producción frutícola,
¿verdad? Hay veces que se hacen quemas cercanas a zonas frutícolas, estamos hablando aquí en el caso del municipio de Campeche, hay zonas frutícolas muy importantes, entonces una quema que esté cerca de una zona frutícola puede dañar esa área. Ahora bien, en zonas forestales pues se pierde el control, es más difícil de controlar todavía un incendio forestal, ¿no? Si me permiten, vamos a una pausa. Regresamos.